Hola para todos, nuevamente estamos en nuestro programa Vivir Mejor. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es la depresión, el trastorno afectivo bipolar y el suicidio. Para eso tenemos invitada a la doctora Diana Restrepo, médica psiquiatra del Hospital San Vicente Fundación. Doctora, hola, ¿cómo está? Hola, gracias por invitarme. Pues para nosotros es un placer tenerla aquí en nuestro programa. La semana pasada tratábamos el tema de la salud mental, de cómo debemos de conservar nuestra salud mental. Hoy ya queremos como entrar a profundizar un poco más en esos trastornos de la salud mental y quisiéramos empezar preguntándole, digamos que el tema de depresión es una cosa que cada vez se oye como más dentro de la gente, es una palabra como más bien común dentro del lenguaje de todos. Entonces yo quisiera que primero le explicáramos a quienes nos están viendo qué es eso de la depresión. Bueno, la depresión es una manera como hablamos, pero ya cuando vamos a definirlo desde el punto de vista médico y psiquiátrico, pues tenemos que hablar de enfermedad. Y estamos frente a una de las enfermedades mentales más comunes que puede enfrentar cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. La depresión es una situación de profunda tristeza vital, de apagamiento, donde el ser humano que la sufre siente como se va quedando como sin razones y sin motivos para vivir cada día. ¿Y cuáles son como esos síntomas que uno pudiera decir es que estoy empezando a tener un trastorno, un episodio de depresión? Bueno, lo primero es que diferenciemos la tristeza normal que acompaña la vida de la depresión. Entonces es común que cualquiera de nosotros, ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan en algunas circunstancias de la vida sentirse tristes porque ocurrieron situaciones inesperadas, porque las cosas no están saliendo como ustedes quieren y esperan. Pero esta tristeza, digamos que es pasajera, dura un par de horas, a lo sumo un par de días y nuevamente retorna como el flujo normal de la vida. Cuando estamos hablando de depresión, esta tristeza profunda, este apagamiento vital, se va quedando como dentro de cada uno de nosotros y van pasando las horas, las semanas e incluso los meses y esto se va quedando como en nuestra vida. Entonces, lo primero es esa tristeza profunda, ese apagamiento vital, la poca capacidad para disfrutar las cosas de la vida. Digamos que todos tenemos situaciones que disfrutamos, las que nos permiten reírnos, conectarnos con nuestras familias, con nuestro ambiente, pasar rico. Cuando uno siente que esos momentos como de esparcimiento, de disfrute, de placer, se van como perdiendo de nuestra existencia, ese es un síntoma bastante poderoso de que podemos estar deprimidos. Otras cosas que ocurren con frecuencia es la alteración del apetito y del sueño. Digamos que estas dos variables biológicas se afectan profundamente en la depresión. Entonces puede ser tanto por disminución del sueño y del apetito como por aumento del sueño y del apetito. Entonces aquí podemos empezar a decir que cada persona se deprime de una manera diferente. Si bien existen algunos elementos comunes al hecho de estar deprimido, cada persona lo va a experimentar como con su sello propio. Otras cosas que son frecuentes en la depresión es, por ejemplo, tener dificultades para recordar cosas, como para que la memoria nos funcione bien, estamos como más distraídos, como que las cosas de nuestro trabajo y de nuestra vida somos menos capaces de llevarlas de una forma adecuada. Es frecuente también tener necesidad de llorar, pero ojo, llorar mucho no es sinónimo de depresión, ni tampoco quiere decir que quien no sea capaz de llorar no está deprimido. Hay personas que pueden estar profundamente deprimidas y no derramar una sola lágrima. Y aquí viene ya, digamos, cuando la sintomatología empieza a ser un poquito de mayor gravedad, es frecuente que una persona que esté deprimida empiece a albergar en su mente pensamientos negativos acerca de sí mismo, acerca de su entorno y acerca de su futuro.
Y dentro de esta mirada negativa, oscura y gris de la vida, es frecuente que aparezcan ideas de no querer vivir, de no encontrarle sentido a la existencia y considerar el morir como una buena solución. De manera muy general, aquí podrían estar como los síntomas principales de la depresión. Doctora Diana, ¿y qué podemos hacer esas personas que estamos al lado de quienes están deprimidos? Es decir, los padres de familia, los educadores, los cuidadores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son como esas, digamos, pautas que usted nos podría dar como para tratar de ayudarlos? Bueno, yo creo que lo fundamental con este tema y en general con todos los temas de salud mental es que entendamos que esto hace parte de la vida, que esto es absolutamente común, que esto es cotidiano, que le puede ocurrir al ejecutivo, al ama de casa, al estudiante, al niño, al abuelito, a todos podemos en algún momento de la vida sufrir de una depresión o tener un episodio de manía o incluso estar considerando la posibilidad de acabar con nuestra existencia, o sea, suicidarnos. Entonces, esto es lo primero, perderle como ese miedo, quitarle como ese tabú a este tema. Este es un tema de la cotidianidad, de los pueblos, de las ciudades y del mundo entero. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que si yo identifico que alguna persona de mi familia, de mi entorno próximo, del sitio donde trabajo, de mi comunidad, la observo con un ánimo, digamos, deprimido, con un ánimo bajito, vemos que algo como que no le está saliendo bien a esa persona, la percibimos triste, distante, empezamos a observar que hace comentarios negativos de sí mismo, de su existencia, que nos empieza a comunicar como que en el futuro no quisiera estar con vida, pues eso tiene que disparar en cada uno de nosotros como una señal de alerta, como de alarma. Haga usted de cuenta que usted va por la calle y ve a alguien que está sangrando. Como mínimo eso le va a llamar la atención y usted va a hacer como algún esfuerzo o por ayudar o por sugerirle que busque ayuda, o si es del caso, pues usted mismo lo va a transportar a un centro de salud o a un hospital. Entonces, no debemos permanecer como tan indiferentes frente a síntomas tan claros que a veces encontramos en nuestro entorno próximo de personas que nos están comunicando, que están tristes, que están aburridas con la vida, que piensan que esto no merece la pena de seguirse viviendo, que no es necesario continuar esforzándose por luchar cada día. Eso nos tiene que generar una alerta y lo que debemos hacer es acercarnos, decir que nos estamos dando cuenta que algo no está bien, que queremos ayudar. No es necesario juzgar, no es necesario hacer juicios de valor y decir frases que a veces seguramente salen del corazón pero que de poco sirven, como decir: no, Bobita, no penses en eso, vos tenés muchas cosas positivas, deja de quitar de tu cabeza esas cucarachas y seguir adelante, porque definitivamente pues ese tipo de frases no son las que van a permitir que esta persona salga adelante, y decirle que posiblemente lo que necesita es una ayuda profesional. Entonces, resumiendo, identificar a la persona que pueda estar deprimida, acercarnos de una manera prudente pero empática, hacerle saber que estamos dispuestos a acompañarle en la búsqueda de ayuda y buscar una ayuda profesional. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho en sus charlas, doctora, y es que la enfermedad mental o la depresión no es de débiles mentales, no es de el que no crea mucho en Dios, porque en un pueblo como La Ceja, que es tan creyente, entonces diríamos, pues no tiene por qué haber personas que estén deprimidas o personas que se suiciden. Así es. Yo quisiera que nos explicara como un poco de esto para que la gente alcance a entender, para quienes nos están viendo, alcancemos a comprender que realmente es que esto es una enfermedad y no es una cosa de debilidad mental. Muy bien, sí, Marcela, mira, yo no sé bien cómo transmitir esto de la manera más clara, pero voy a intentar.
Cuando hablamos de depresión estamos hablando de una enfermedad, como venimos diciendo. Como decir tener diabetes, presión alta, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, lupus eritematoso sistémico, cualquier enfermedad crónica. Entonces yo sé que a ninguno de ustedes se le ocurriría decirle a una persona diabética: hey, póngase las pilas, haga que su páncreas produzca insulina. ¿Qué es esa debilidad suya? Póngase las pilas y verá que usted no va a necesitar insulina. ¿Cierto que a ninguno se nos ocurriría algo como tan absurdo? Entonces, cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de un trastorno biológico, físico. Tenemos evidencias claras de que hay alteraciones en la forma como se comunica, cómo se conectan y cómo se integran diversas áreas cerebrales. Hay imágenes, tenemos reportes de laboratorios, tenemos evidencia científica que nos hacen decir con claridad que estamos frente a una enfermedad mental, biológica, física, constatable. Entonces, si tenemos esto presente y podemos asimilar que es que hay ciertos desarreglos, cierta disfunción a nivel de nuestro cerebro, podemos entender cómo esto no es solo cuestión de que uno ponga de su parte, trate de sonreír de dientes para afuera y ya se acabó el problema. Estamos frente a una enfermedad que, como lo decías hace un momento, no es debilidad mental. Por ejemplo, Winston Churchill, que yo creo que más o menos el nombre nos resulta familiar, que fue el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre absolutamente fuerte e inteligente, fue un hombre que vivió profundas depresiones. En nuestro medio tenemos ejemplos de políticos, de artistas, de personas ilustres de nuestra sociedad que han vivido profundas depresiones. Entonces, pensar que esto es solamente debilidad mental, pues es una pobreza de nuestra mente incapaz de asimilar la depresión como una enfermedad. Bueno, doctora, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para continuar hablando de este tema tan interesante, la depresión. Tu cuerpo es privado porque es solo tuyo, de nadie más. Ábrelo. Presta atención a las señales del abuso sexual. Para oreja. Si una niña o un niño te cuenta que han sido abusados sexualmente, créeles. No calles. Callar te deja un mal sabor. El silencio no protege a los niños y las niñas. Actúa. Si percibes algún peligro, llénate de valor y denuncia. La empresa social del Estado, Hospital de La Ceja, está comprometida con la prevención del abuso sexual infantil, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato es proteger a nuestros niños y niñas. Te invitamos a vivir un embarazo feliz, en el que aprendas a sentir y disfrutar a tu bebé al máximo. Asiste a los controles prenatales. Haz el curso de preparación para el parto. Aprende sobre los signos y síntomas de complicación del embarazo. Ninguna mujer debe morir por dar la vida. La empresa social del Estado, Hospital de La Ceja, está comprometida con la lucha contra la muerte perinatal, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato, es pensar en la salud de nuestras mujeres gestantes. Finalmente llegó Juliana. Todos quieren venir a conocerlo. La tía Clementina, los primos, los amiguitos de Valentina, pero no solo ellos quieren acercarse. Miles de virus y bacterias intentarán llegar hasta él. Entonces papá y mamá crearon varias estrategias para prevenir cualquier infección respiratoria, evitando el contacto con personas resfriadas, ventilando los espacios, teniendo espacios libres de humo, lavándose las manos, aplicándole todas las vacunas en el momento indicado y dándole pecho mínimo hasta los 6 meses. Dile no a las infecciones respiratorias agudas y sí a la vida. La empresa social del Estado, Hospital de La Ceja, está comprometida con la lucha contra la enfermedad diarreica aguda, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato, es pensar en la salud de nuestra infancia. Vamos a escuchar otro
Vamos a escuchar todos los instrumentos. Yo quiero que suene la orquesta de instrumentos. Sin salud mental no hay salud. Vamos a... La empresa social del Estado, Hospital de La Ceja, está comprometida con la salud mental, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo, porque buen gobierno, buen trato, es pensar en la salud mental de los cejeños. Vamos a escuchar. Bueno, estamos de nuevo en Vivir Mejor y continuamos con la doctora Diana Restrepo hablando del tema de la depresión. Doctora, para terminar como esta primer parte del programa, ¿cuál es como el tratamiento que debe seguir una persona que tenga depresión? Bueno, una vez está claro que tengo un problema y que parece que ese problema es de orden depresivo, entonces debo consultar donde un profesional. Los profesionales que están en posibilidad de dar manejo a este problema son el médico general, el psiquiatra y el psicólogo. Lógicamente que cualquier especialista de la medicina debe estar en posibilidad de dar atención, pero de una manera general estos tres, digamos, médicos y psicólogos estarían en posibilidad de hacerlo. El tratamiento siempre va a ser mejor si se realiza de forma combinada. ¿Qué significa eso? Hacer manejo farmacológico, o sea, con medicamentos, y hacer manejo psicoterapéutico. Psicoterapéutico significa un modo especial y singular de hablar, pero no como cuando chismoseamos con la amiga o con la familia, sino que somos profesionales que hemos sido entrenados para hablar de una manera especial con los pacientes y a través de este diálogo hacer que las personas identifiquen sus problemas y ayuden a escoger, encontrar mejores estrategias para solucionarlos. Entonces, medicación más aproximación psicoterapéutica a través del diálogo hacen que la depresión pueda, digamos, ser tratada de forma adecuada y que los resultados sean mejores. Frente al manejo farmacológico, yo quiero como decir dos cosas importantes. Uno, nunca un antidepresivo va a causar dependencia. Es muy común que las personas crean que cuando un médico le dice que le va a mandar un antidepresivo, que entonces que es que le va a cambiar la personalidad, que los van a atentar, que entonces que los van a dormir, que todo el día se van a pasar tirados en una cama. Eso es una fantasía, eso es como un mito urbano, nada que ver con lo que en realidad sucede cuando se toma un antidepresivo. Hay que tener en cuenta que todos los medicamentos producen efectos secundarios. Por ejemplo, si uno se toma un medicamento para la presión arterial, es posible que tenga algunas molestias en el cuerpo. Si uno se toma un medicamento para la artritis, para la rinitis, para los dolores musculares, es frecuente, por ejemplo, que tengamos dolor aquí, como decimos, en la boca del estómago. Entonces debemos comprender que la mayoría de los medicamentos producen efectos secundarios y que los antidepresivos también tienen esa posibilidad, pero que no estamos hablando ni de cambiar la personalidad, ni de pasarnos el día entero dormidos, ni de dejar de ser las personas que hemos sido. Los antidepresivos tienen otra particularidad que es bueno decirla, y es que a diferencia de otros medicamentos tardan varias semanas en hacer su efecto. Entonces es imposible pretender que si yo empiezo a tomar un antidepresivo, que mañana voy a amanecer contento, feliz, o que dentro de 3 días ya no voy a tener depresión. No, hay que esperar entre 3 a 6 semanas para que el efecto del medicamento se alcance plenamente. Entonces digamos que hay que ser más pacientes y mientras este tiempo va transcurriendo, tener el apoyo psicoterapéutico del que venimos hablando. Ahora, también hay otra cosa que es importante y es el tema de que cuando se sienta la gente mejor, entonces no diga, es que ya abandonemos el tratamiento, porque ya estoy muy bien, ya hemos superado como el problema. Ahí, doctora, pues como cuál es la recomendación también. Siquiera me dijiste eso, Marcela, porque es frecuente que cuando uno ya no tiene dolor de espalda, por ejemplo, entonces ya no tomo más analgésicos, eso es muy frecuente. Pero yo quiero que recuerden una cosa, ¿a qué paciente que el médico le dijo que sufría de la presión arterial, porque estaba muy bien la presión arterial, le quitaron el medicamento?
¿Cierto que a ninguno? Bueno, entonces parecido ocurre con la depresión. Los tratamientos en general de las enfermedades mentales son tratamientos a largo plazo. Cuando yo les digo largo plazo, estoy hablando como mínimo de 1 año. Esto significa que si luego de 3 meses de estar tomando el antidepresivo ya me siento muy bien, ya mi vida volvió a ser lo que era antes, no estoy autorizado, ni significa que puedo suspender el medicamento, porque eso lo que resultaría es en una disminución del efecto terapéutico y en que corra alto riesgo de que vuelvan a aparecer los síntomas de depresión. Entonces la indicación es, vaya periódicamente donde su médico general, médico psiquiatra, y continúe con el tratamiento hasta que él le diga que es prudente continuarlo. Ahora, también hay una cosa que es como importante, doctora, y es las recomendaciones que a uno le hacen los profesionales cuando se está en tratamiento. Por ejemplo, no tomar decisiones, por decir algo, como cambiar de trabajo, sí, como dejar vender la casa. Yo quisiera que nos hablara un poquito de ese tema. Sí. Miren, haga usted de cuenta, quienes nos estén escuchando y viendo, que estar deprimido es como tener unas gafas oscuras. Entonces, ¿qué pasa con esas gafas oscuras? Pues hacen que el mundo se vea oscuro. Si usted se mira al espejo se va a ver oscuro, si mira a las demás personas las ve oscuras y si se imagina el futuro lo ve oscuro. Bajo este panorama, tomar decisiones importantes y trascendentes en la vida es completamente inadecuado, porque la perspectiva que usted tiene de lo propio, de lo cercano y de lo futuro es completamente inadecuada. Entonces, decisiones importantes no. Espere un poco a que con el tratamiento usted vuelva a su nivel previo, a que esas gafas oscuras como que vayan aclarándose y que usted pueda percibir su realidad de una manera más objetiva. Bajo la perspectiva de la depresión es bueno que si se tiene que tomar una decisión importante usted la consulte con alguien de su entera confianza, que tenga una perspectiva más objetiva y que le pueda llamar la atención frente a errores que usted vaya a cometer. Eso es muy, muy importante. Entonces, renunciar al empleo, dejar a la pareja, cambiarse a otra ciudad, vender sus cosas, cambiar de negocio, no son buenas, digamos que no es el momento adecuado para tomarse esas decisiones en el marco de una depresión. Y también algo de lo que le he oído hablar a usted, y es de ser paciente con uno mismo, ser como más dulce, menos exigente. Así es, así es. Miren, por ejemplo, si tenemos una gripa muy fuerte, a ninguno de nosotros se nos ocurriría salir a correr la media maratón de Medellín. Nos queda absolutamente claro que no estamos en nuestro mejor momento y que seguramente no vamos a dar pie con bola en la carrera. Entonces, si estamos deprimidos, ¿cómo vamos a pretender rendir perfectamente en el trabajo, estar perfectamente bien en nuestras relaciones familiares, disfrutar digamos, la interacción social y estar dispuesto a emprender nuevos proyectos y tener nuevas ideas? Es claro que no estamos en nuestro mejor momento, entonces tenemos que ser pacientes. Esto no quiere decir que yo les estoy diciendo que se queden en la cama todo el día y que entonces se digan pobrecito de mí, no. Hay que exigirse, pero al mismo tiempo hay que tenerse paciencia. Entonces, no me voy a quedar tirada en la cama, pero voy a ser paciente si de pronto no me baño en 10 minutos y estoy maquillada en 5, ¿cierto? Las cosas van a ser un poquito más lentas. Voy a tratar de hacer mis salidas y visitar mi familia, pero debo entender que seguramente no voy a estar tan conversadora como siempre y que no voy a tener tanto entusiasmo de pronto para contar chistes y bailar en la fiesta familiar. Entonces, me voy a exigir, pero voy a comprender que no estoy en mi momento pleno, entonces voy a ser paciente con ese proceso de recuperación. Muy bien. Hay otro tema dentro de los trastornos de la salud mental, que es el trastorno afectivo bipolar. Eso también se nos ha vuelto, digamos, dentro de lo que se maneja normalmente la gente como más común. ¿Qué es trastorno afectivo bipolar, doctora? Bueno, aquí es un poquito complejo porque digamos que si hemos ido logrando que la gente
común y corriente comprenda que hay una cosa que se llama depresión y que eso es una enfermedad, pues si bien resulta ahorita como más propio del paisaje, hablar de trastorno afectivo bipolar sigue siendo un poquito confuso. Y yo creo desde mi punto de vista que la confusión se deriva de la palabra bipolar. Si pensamos en qué significa bipolar, pues la palabra como que nos remite a dos polos, ¿cierto? Entonces aquí los dos polos son, un polo la depresión y otro polo la manía. Entonces ustedes van a decir, pero ¿y qué es eso de manía? Uno utiliza mucho en el lenguaje común, en el lenguaje, digamos, cotidiano, uno dice que una persona es muy maniática. Entonces uno dice que es muy maniático el que tiene ciertas formas especiales de hacer las cosas, ciertas ideas, ¿cierto? Entonces uno dice que es muy maniático con el orden, muy maniático con la limpieza. Pero cuando nosotros, digamos, desde el punto de vista médico, hablamos de manía, lo que estamos hablando es de una exaltación del ánimo, una manera, digamos, exagerada de vivir en los estados del afecto. Entonces, si identificamos que la depresión es un descenso profundo del ánimo, caracterizado por tristeza y por pobre capacidad para disfrutar las cosas que se viven, tenemos que identificar que en el otro extremo está la manía y que esto se caracteriza por una alegría exagerada, por una exaltación del afecto, de la energía vital, es una sentimiento como grandioso, es una necesidad de moverse, de hablar rápidamente, de empezar múltiples proyectos, de tener múltiples ideas en la mente. Entonces, no sé si me logran como copiar lo que estoy diciendo y entender que la depresión es un apagamiento, es como estar por allá en un hueco profundo, y que la manía es una exaltación exagerada, es una alegría desbordada, es una sensación de energía y de euforia. Bueno, y este trastorno afectivo bipolar, me imagino que hacer el diagnóstico es un poco más difícil. Es difícil cuando se está como en unos niveles intermedios, como cuando no se está plenamente en la manía ni se está plenamente en la depresión. Uno hace chistes, digamos, como médico hace chistes, y a veces uno dice que está tan enfermo que hasta el portero del hospital es capaz de hacer el diagnóstico. Y créanme, cuando una persona está severamente deprimida, es evidente para todo mundo, y cuando una persona está claramente maníaca, es evidente para todo mundo. ¿Cuál es el problema? Que es que no necesitamos dejar que las personas lleguen al extremo de la depresión ni al extremo de la manía para decir, ay sí, como está enfermo, lo tenemos que llevar donde el médico. Sería ideal que fuéramos capaces de familiarizarnos como con estos síntomas, como con estas alteraciones, y fuéramos o tuviéramos la posibilidad de dar un diagnóstico sin que se tenga que llegar al extremo, ni de la depresión profunda, ni de la manía exaltada. Bueno, vamos nuevamente a otro corte de mensajes institucionales y ya regresamos a Vivir Mejor, el programa del Plan Local de Salud de la Secretaría de Protección Social y el Hospital de la Ceja. Vamos a escuchar otro instrumento, yo quiero que suenen ahora las claves. Vamos a escuchar otro instrumento, yo quiero que suenen ahora las maracas. Vamos a escuchar todos los instrumentos, yo quiero que suene la orquesta de instrumentos. Sin salud mental no hay salud. Vamos a... La empresa social del Estado, Hospital de la Ceja, está comprometida con la salud mental, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo, porque buen gobierno, buen trato es pensar en la salud mental de los cejeños. Vamos a escuchar.
Finalmente llegó Juliana. Todos quieren venir a conocerlo. La tía Clementina, los primos, los amiguitos de Valentina, pero no solo ellos quieren acercarse. Miles de virus y bacterias intentarán llegar hasta él. Entonces papá y mamá crearon varias estrategias para prevenir cualquier infección respiratoria, evitando el contacto con personas resfriadas, ventilando los espacios, teniendo espacios libres de humo, lavándose las manos, aplicándole todas las vacunas en el momento indicado y dándole pecho mínimo hasta los 6 meses. Dile no a las infecciones respiratorias agudas y sí a la vida. La empresa social del Estado, Hospital de la Ceja, está comprometida con la lucha contra la enfermedad diarreica aguda, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato, es pensar en la salud de nuestra infancia. Te invitamos a vivir un embarazo feliz, en el que aprendas a sentir y disfrutar a tu bebé al máximo. Asiste a los controles prenatales. Haz el curso de preparación para el parto. Aprende sobre los signos y síntomas de complicación del embarazo. Ninguna mujer debe morir por dar la vida. La empresa social del Estado, Hospital de la Ceja, está comprometida con la lucha contra la muerte perinatal, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato, es pensar en la salud de nuestras mujeres gestantes. Tu cuerpo es privado porque es solo tuyo, de nadie más. Ábrelo, presta atención a las señales del abuso sexual. Para oreja, si una niña o un niño te cuenta que han sido abusados sexualmente, créeles, no calles, callar te deja un mal sabor, el silencio no protege a los niños y las niñas. Actúa, si percibes algún peligro, llénate de valor y denuncia. La empresa social del Estado, Hospital de la Ceja, está comprometida con la prevención del abuso sexual infantil, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato es proteger a nuestros niños y niñas. Estamos de regreso en Vivir Mejor para continuar hablando del tema de trastorno afectivo bipolar. Doctora, yo me quedé como pensando en lo que usted dijo, entonces no hay nadie normal, porque o estamos deprimidos o somos bipolares o somos maníacos. No, para nada. No podemos psiquiatrizar la vida, para nada. Hay que comprender pues como el contexto en el que se está diciendo esto. La tristeza hace parte de la vida, la alegría hace parte de la vida y cada uno de nosotros tiene su estilo propio de demostrar sus afectos, de vivir sus emociones, de expresar sus sentimientos, de vivir. Entonces es natural, es normal, es deseable que hayan personas muy alegres. Es natural, deseable y esperado que hayan personas más reservadas, más calladas, más ensimismadas. Eso hace parte de la normalidad de la vida. Lo que estamos hablando aquí son los extremos y esos extremos se vuelven patológicos, se vuelven enfermedad por ser extremos precisamente. Entonces, cuando hablamos de depresión, estamos hablando del extremo, donde la persona está profundamente triste, anormalmente triste, patológicamente triste, sin deseos, sin energía y sin posibilidad de asumir su vida cotidiana. Y cuando hablamos de manía, estamos hablando de un afecto, de un ánimo que se eleva, que se desborda, que se sale de lo normal, que no es adecuado, porque la persona ya empieza a hacer cosas que están fuera de lo esperado, porque se comporta de una manera impulsiva, porque se torna muy irritable, porque trata mal a su familia, porque empieza multiplicidad de cosas que no es capaz de terminarlas, porque ya el sueño, digamos que no lo necesita, entonces puede pasar una noche entera sin dormir, porque empieza a decir cosas que están por fuera de la realidad, porque va perdiendo el contacto de la realidad, de lo normal y de lo adecuado. Entonces, que quede pues muy claro
que cuando hablamos de depresión como enfermedad, estamos hablando de un extremo patológico y enfermizo, y que cuando hablamos de la exaltación del ánimo y del afecto que se convierte en manía, estamos hablando del otro extremo que es patológico y enfermizo, pero que en la mitad está lo normal, que la normalidad es muy amplia, que hay personas que van a ser naturalmente felices y sonrientes y entusiastas, y que va a haber otras personas que naturalmente son calladas, reservadas y que pueden parecer a veces como un poco depresivas. Está también dentro del trastorno afectivo bipolar esas personas que suben y bajan de ánimo demasiado rápido, como si estuvieran montadas en una montaña rusa. Sí. Y eso me da pie para hablar de un concepto relativamente reciente que es el espectro bipolar. Entonces, algunos estudiosos en el mundo del tema de la bipolaridad, del trastorno afectivo bipolar, nos han enseñado que no existe solamente una cosa que se llama manía, sino que existe un espectro, o sea, así como una liniecita, como un péndulo que se va moviendo y que recorre varias posibilidades dentro de este trastorno. Entonces, digamos que el extremo de este péndulo llega a la manía, pero hay personas que no hacen los síntomas como tan fuertes, como tan completos para calificarse como manía, sino que hacen algo que se llama hipomanía. Y hay otros que, estando en ese mismo espectro bipolar, pueden no estar en el extremo de la manía ni de la hipomanía, sino que pueden estar depresivos. Y hay otras personas, como lo señala Marcela, que están como variando. Entonces, en periodos cortos de tiempo pueden estar como en una exaltación del ánimo, y en cuestión de horas o 1 o 2 días o una semana pueden bajar y estar en un estado depresivo. Este cambio como pronunciado de la exaltación a la tristeza es lo que se ha conocido como ciclotimia, y hay personas que pueden moverse, digamos, también como en esta posibilidad. ¿Cuáles son como las posibilidades terapéuticas para estas personas? Bueno, a diferencia de lo que hablábamos con la depresión, que decíamos que el manejo para la depresión era manejo farmacológico con antidepresivos y aproximación psicoterapéutica, o sea, un diálogo con personas entrenadas para tener este diálogo especial, debemos decir que para el trastorno afectivo bipolar el tratamiento es diferente. Aquí ya no se aconsejan los antidepresivos como único tratamiento, sino que hablamos de medicamentos que tienen la posibilidad de regular el afecto. Entonces hablamos de eutimizantes o estabilizadores del ánimo. Eso significa que es un medicamento que no solamente nos va a sacar de la depresión, por decirlo de alguna manera simple, sino que no va a permitir que siga elevándose el ánimo hasta la manía, o incluso que si el ánimo se encuentra en la manía, nos lo va a retornar como a un nivel de normalidad sin permitir que se caiga la depresión. Entonces, si pudiéramos graficar esto de alguna forma, podríamos decir que el ánimo normal tiene sus altos y tiene sus bajos, y que lo que va a permitir un medicamento regulador del ánimo, del afecto, es hacer que ese ánimo se encuentre como dentro de estos parámetros de normalidad, sin permitir unos altos, digamos muy altos, y sin permitir unos bajos que serían como la depresión. ¿Por qué es importante que estas personas tengan un tratamiento y finalmente lo concluyan, sean tratamientos completos? Bueno, cuando hablamos de trastorno afectivo bipolar estamos hablando de un trastorno crónico, de una situación médica que amerita seguimiento a largo plazo. Entonces, si yo les decía que en la depresión pura, en la depresión digamos monopolar, o sea, el que solamente hace depresión, estábamos hablando como mínimo de 1 año de tratamiento, cuando hablamos de trastorno afectivo bipolar, los límites de ese tratamiento son menos claros. Entonces, ningún médico puede al inicio de la terapia decir que esto es cuestión de 1 año, puede incluso que sea cuestión de la vida, y eso es importante tenerlo en mente.
Entonces es muy importante hacer el tratamiento porque eso va a impedir que estos trastornos, que estos problemas se cronifiquen. No es lo mismo lograr tratamientos adecuados con una persona que recién inicia los síntomas que con alguien que lleva años padeciéndolo. No podemos pretender que quien lleva 1, 2 años, 3 años o 5 años viviendo esta situación en cuestión de un par de semanas o meses vaya a volver a su estado de normalidad. Entonces por eso es importante consultar a tiempo para que los tratamientos sean mucho más efectivos. Y una vez se inicie el tratamiento, no se deben suspender abruptamente porque las investigaciones en todo el mundo han demostrado que esas suspensiones abruptas lo que facilitan es que vuelvan a aparecer los síntomas con mayor intensidad y que si se vuelven a iniciar los tratamientos no sean esta vez tan efectivos como lo fueron la vez anterior. Entonces digamos que eso permite que los problemas se cronifiquen y que las personas vivan pues una vida menos satisfactoria. Usted decía una cosa muy importante ahora, doctora Diana, y es que digamos que estos pueden ser enfermedades de toda la vida. Es un poco también como tener claro que hay que aprender a convivir con la enfermedad, ¿cierto? Sí. Eso no quiere decir que no se haga el tratamiento, sino aprender cómo hay que llevarla, aprender que cuando aparecen ciertos síntomas, estar alerta y decir, me estoy empezando a deprimir, me estoy empezando a la fase de manía o de hipomanía y estar como alerta y voy a consultar, ¿cierto? Así es. Ser, digamos, como completamente autorresponsables y conscientes de cuál es, eso es un poco como autoconocerse. Sí, eso es conocerse, eso es aceptar un poco la propia realidad, eso de alguna manera es madurez, ¿cierto? Así como, digamos, la persona que sufre de diabetes y de hipertensión debe pasar también por una etapa de aceptación de su problema y llegar a la sabia conclusión de que la mejor forma de llevar una vida plena es asumirse con una enfermedad hipertensiva o con una enfermedad metabólica y hacer el tratamiento adecuado para llevar una vida lo más plena posible, pues con la enfermedad mental es exactamente igual. ¿Cuál es el gran problema? Que es que tenemos demasiado tabú, demasiada fantasías y demasiadas cosas que nos limitan para asumir esto como parte de la vida. Entonces siempre hay 200 mejores explicaciones para asumirse con síntomas de tipo depresivo o de tipo, digamos, de manía o de hipomanía. Entonces las personas son muy resistentes a buscar la atención y una vez reciben la atención creen que esto es cuestión de un par de semanas y que ya todo retornará a la normalidad. Si somos capaces de comprender que estamos frente a situaciones que pueden ser crónicas, que pueden ser de largo plazo y que la mejor forma de asumir eso es hacernos como conscientes de esta realidad. Miren, es que la vida de cualquier ser humano va a ser tocada por la enfermedad en cualquier momento. Es que la enfermedad hace parte de la vida. La cuestión no es pelear con esa realidad, sino aprender a vivir con esa realidad de la mejor forma. Una cosa importante que yo le digo mucho a los pacientes es no nos pongamos un rótulo de enfermedad. Hay personas que cuando llegan a la consulta le dicen a uno es que yo soy bipolar. No, usted se llama Margarita, usted es Pedro, usted es Juan, usted es la mamá de Tomás, la mamá de Manuela, usted es la esposa de Pedro y la hija de Josefina. Usted no es un bipolar, usted no es un depresivo, usted es una persona, es un ser humano que como muchísimas otras personas en el mundo enfrentan situaciones de enfermedad. Entonces, no nos asumamos como personas con un rótulo de enfermedad, pero volvámonos partícipes, proactivos, aprendamos a conocer los síntomas y aprendamos a llevar unos tratamientos que nos permitan disfrutar de una vida plena. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Vivir Mejor, el programa del Plan Local de Salud de la Secretaría de Protección Social. Finalmente llegó Juliana. Todos quieren venir a conocerlo. La tía Clementina, los
primos, los amiguitos de Valentina, pero no solo ellos quieren acercársele. Miles de virus y bacterias intentarán llegar hasta él. Entonces papá y mamá crearon varias estrategias para prevenir cualquier infección respiratoria, evitando el contacto con personas resfriadas, ventilando los espacios, teniendo espacios libres de humo, lavándose las manos, aplicándole todas las vacunas en el momento indicado y dándole pecho mínimo hasta los 6 meses. Dile no a las infecciones respiratorias agudas y sí a la vida. La empresa social del Estado, Hospital de La Ceja, está comprometida con la lucha contra la enfermedad diarreica aguda, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato, es pensar en la salud de nuestra infancia. Tu cuerpo es privado porque es solo tuyo, de nadie más. Ábrelo, presta atención a las señales del abuso sexual. Para oreja, si una niña o un niño te cuenta que han sido abusados sexualmente, créeles, no calles, callar te deja un mal sabor, el silencio no protege a los niños y las niñas. Actúa, si percibes algún peligro, llénate de valor y denuncia. La empresa social del Estado, Hospital de La Ceja, está comprometida con la prevención del abuso sexual infantil, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato es proteger a nuestros niños y niñas. Te invitamos a vivir un embarazo feliz, en el que aprendas a sentir y disfrutar a tu bebé al máximo. Asiste a los controles prenatales. Haz el curso de preparación para el parto. Aprende sobre los signos y síntomas de complicación del embarazo. Ninguna mujer debe morir por dar la vida. La empresa social del Estado, Hospital de La Ceja, está comprometida con la lucha contra la muerte perinatal, con el respaldo de la Secretaría de Protección Social del municipio de La Ceja del Tambo. Porque buen gobierno, buen trato, es pensar en la salud de nuestras mujeres gestantes. Estamos de regreso en Vivir Mejor. En esta última parte del programa vamos a hablar del tema del suicidio. Doctora Diana, ¿cómo conectar todo esto que hemos venido hablando durante el programa con el tema del suicidio? Pues hay una conexión directa, y es que el suicidio es un comportamiento complejo de los seres humanos. Hoy en día coincidimos en que la gran mayoría de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Y si analizamos de esas personas que se suicidan, cuáles son los trastornos mentales que tenían o que los llevaron a, digamos, a cometer este acto suicida, debemos comprender que más o menos el 60% de quienes se suicidan tenían depresión, y que más o menos el 15%, en algunas investigaciones un poco más, de quienes tienen un trastorno afectivo bipolar acabarán su vida suicidándose. Entonces la conexión es directa. El suicidio es el final más triste, más, digamos, menos deseable de las personas que tienen depresión y que tienen trastorno afectivo bipolar. Yo creo que por eso todos como sociedad deberíamos de estar alerta, pendientes, no solo de nuestros hijos, de nuestros padres, pues de todos los que tenemos a nuestro alrededor, y no simplemente, por ejemplo, con los adolescentes decir, es que eso es por llamar la atención, o con la persona que es mayor, es que eso es normal, uno a esa edad ya tiene calladera y se encierra y eso es normal. Así es, nunca será normal estar pensando en querer acabar con la vida, nunca. No importa si se tienen 8 años, 18, 28 u 88. Siempre que una persona esté considerando que su vida no vale la pena ser vivida y que es mejor acabar con la propia vida, eso nos tiene que parecer anormal. Entonces, en este orden de ideas, decir que me quiero morir, que es mejor desaparecer, que yo no me veo el próximo diciembre, que este año no voy a comer buñuelos, que conmigo no cuenten para comer natilla, eso tiene que generar una alerta en quien esté escuchando a esa persona. No es normal que un niño esté diciendo que se quiere morir para ir a hablar con el abuelito que está en el cielo. No es normal que un viejo esté callado
con las lágrimas corriendo por sus mejillas y diciendo que cuándo será que mi Dios se acuerda de él o de ella. Eso jamás lo podremos seguir viendo como normal. Sí, yo creo que a veces somos como demasiado laxos, ¿será la pregunta? Yo pienso que es que no hemos conectado que esto como tal es una enfermedad, entonces volvemos un poco a lo mismo de que esto es como cuestión de poner de parte de uno, que esto es como flojera mental, que esto es falta de espíritu y de no creer en Dios. De no creer en Dios, de no tener fe. Y por ejemplo con los adolescentes es frecuente que se minimice, que se le pierda, como que se le quite la importancia porque se piensa que es por llamar la atención, que la pataleta del adolescente es cortarse aquí o tomarse 3 o 4 pastillas que estaban guardadas en el botiquín de la casa o en el cajón de la abuela. No, eso definitivamente tenemos que ir sacando esas ideas de la mente, porque eso es lo que permite que muchos jóvenes y muchas personas terminen su vida suicidándose y acaben en una morgue. Entonces la vida del ser humano es lo más valioso, perderla es perderla todo, así que cualquier esfuerzo que hagamos desde nosotros como personas, como familia, como comunidad, por preservar y respetar la vida, pues bienvenido sea. Sobre el suicidio hay muchos mitos, doctora Diana. Sí. ¿Qué nos puede usted contar, que es experta en el tema? Bueno, un mito, hemos dicho pues ya algunos, pero no importa, vamos a repetir un poco. Yo creo que es necesario pues como que esto nos quede lo más claro posible. Es frecuente que se diga, por ejemplo, que los niños no se suicidan. Sí, los niños se suicidan. Yo he tenido pacientes de 8 años de edad hospitalizados con intentos de suicidio, y hay reportes en la literatura de niños hasta de 6 años. Entonces, los niños se deprimen y los niños se suicidan. Otro mito frecuente es que los ancianos, por estar ancianos y a veces frecuentemente por estar enfermos, es normal que estén tristes. No es normal que un viejo se deprima, y a diferencia de los jóvenes, los viejos que intentan suicidarse son muy certeros. Estas personas no se andan como con cuenticos, entonces cuando lo hacen, en general, acaban con la vida. Un viejo deprimido, un viejo muy enfermo, un viejo triste, es un viejo al que hay que prestarle atención y pensar que uno de los riesgos que existe es que se suicide. Otro mito que tenemos es que quien lo dice no lo hace. Ese es de los peores, porque miren, resulta que se han hecho investigaciones y se ha visto cómo la mayoría de las personas que se suicidan, o sea, que efectivamente terminan muertas, han comunicado su intención de hacerlo en las semanas previas, y un porcentaje importante de ellos ha consultado donde el médico por cualquier otro motivo, porque tiene dolor, porque se siente enfermo, y los médicos a veces, que tampoco estamos lo suficientemente familiarizados con esto, siempre estamos preguntando por las molestias del cuerpo y no preguntamos por las molestias de la mente. Entonces ese es un mito importante. Otro mito importante es que quien lo ha hecho varias veces y lo vuelve a intentar, que no lo va a lograr, que porque lo que está haciendo es llamando la atención. Resulta que cuando se trata de mirar los factores de riesgo que mejor predicen el suicidio, se encuentra que el factor que tiene más peso es haberlo intentado previamente. ¿Qué significa eso? Que la jovencita, que el adolescente que se ha cortado por acá 4 o 5 veces, y que la mamá, el papá, los compañeros y los maestros ya dicen que no hay que prestarle atención porque es solamente por llamar la atención, resulta que ese es el principal predictor de suicidio consumado. Otro mito frecuente es que, por ejemplo, las mujeres en embarazo no se deprimen y mucho menos se suicidan. Pues sí. Es frecuente que una mujer en embarazo se deprima, mucho más si tiene antecedentes previos de depresión, y estas mujeres también cometen actos suicidas, con la terrible posibilidad de que no solamente acaben con su propia vida, sino también con la vida pues del ser que llevan en su vientre.
Digamos que estos son como los mitos que se me ocurren en este momento como más frecuentes. Yo creo que yo quisiera como que los últimos minutos del programa, doctora, les dijéramos como a la comunidad, como a las familias que nos están viendo y escuchando, como mensajes como de esperanza. Yo creo que a veces nos vamos enfrascando en que la vida no tiene sentido, en que no hay salidas, y yo creo que sí hay salidas. Yo creo que hay personas que tienen, y equipos de profesionales, en el hospital los hay, en la clínica de San Juan de Dios los hay. O sea, el municipio tiene la capacidad de poderles prestar y brindar ayuda. Y otro tema, que la familia es importante, no importa si se es papá, mamá, porque ese tema de familia ya está también revaluado, familia, lo que se llama familia extensiva, pues que en la familia hay como las soluciones y que ahí es donde debemos como buscarlas. Entonces yo quisiera como que le diéramos un mensaje de esperanza, de como luces a la gente que nos está viendo y ha dedicado pues esta tarde de hoy a vernos. Bueno, lo primero es que esto que estamos hablando aquí tiene tratamiento, ¿cierto? Como lo venimos diciendo, hay profesionales que están en la posibilidad de brindar ayuda. Pero más allá de circunscribir esto como al escenario de lo clínico y del hospital y del profesional, yo creo que es decir que pues la familia es la célula de la sociedad y que en la familia se pueden dar grandes transformaciones. No podemos descreer jamás del efecto, digamos, curativo y poderoso y transformador que tiene el amor. Entonces tenemos que volver a conectarnos como con lo esencial, con el amor, con la posibilidad que tenemos de acompañarnos, de ayudarnos a salir adelante. Esto es un proyecto colectivo, el ser humano necesita estar en comunidad, estar cerca de otras personas para desarrollarse plenamente. Otra cosa interesante es que sin hacer cosas extraordinarias podemos promover estilos saludables de vida, y estos estilos saludables de vida se van a convertir en factores protectores o factores que van a ayudar a minimizar o a que se salga más fácil como de estas situaciones de enfermedad. Entonces, dentro de estos factores protectores, pues digamos que los vínculos afectivos, seguros, estables, ¿cierto? No condicionar nuestro amor, no condicionar nuestra posibilidad de acompañarnos y de tenderle la mano a la persona que esté en dificultad. Tener presente pues lo importante que es tener una buena alimentación, ¿cierto? De practicar un deporte con regularidad. Hay que tener en mente que el deporte no solamente genera beneficios a nivel cardiovascular y que nos ayuda a bajar de peso, pues que es una cosa como que a todos nos interesa, sino que el deporte a nivel cerebral tiene unos efectos magníficos porque se producen unas sustancias que se llaman endorfinas y que son al mismo tiempo como unos analgésicos, o sea que quitan como los dolores del cuerpo, pero también producen como una sensación de bienestar, como de tranquilidad, de sentirnos bien con nosotros mismos. Recordar pues el gran daño que nos hace el alcohol, las drogas, el cigarrillo, porque muchas de ellas son depresoras de nuestro sistema nervioso central, o sea, de nuestro cerebro. Entonces, como si estamos deprimidos o tenemos estos problemas que estamos hablando acá y nos refugiamos en las drogas, en el alcohol o en el cigarrillo, pues posiblemente lo que vamos a tener es un empeoramiento, digamos, de estos síntomas. Y recordar lo importante que es que nos conectemos con la comunidad, que participemos de lo que ofrece nuestro pueblo, nuestra vereda, nuestro barrio, participemos de la acción comunal, de las reuniones periódicas, que van a dar una charla de un tema, pues entonces vayamos, que van a hacer un bingo bailable, qué dicha, que hay una fiesta porque se van a celebrar los 25 años de una institución, participemos, que vamos a promover a un deportista de nuestro pueblo que va a ir a los Olímpicos, fantástico. Entonces, no sé, conectémonos como comunidad, que ahí vamos a encontrar también luces para abordar de mejor forma estos problemas. Y está también el trabajo de la autoestima. Sí.
Claro. Que eso yo creo que es... La autoestima, el autoconcepto. Bueno, doctora, ha sido un placer tenerla en nuestro programa. Yo creo que fue bastante ilustrativo, nos enseñó muchísimo en el día de hoy. Yo creo que vamos quedando como con conceptos mucho más claros. Decirles que nos escriban a lacejavivirmejor@gmail.com, que nos sigan en Facebook y que nos sigan en Twitter. Allí todas las preguntas o dudas que ustedes tengan, pues aquí estamos para resolvérselas. Para eso es este programa, para enseñarnos a todos a vivir mejor. Este es un espacio que llega hasta sus casas gracias al Plan Local de Salud de la Secretaría de Protección Social a través del Hospital de La Ceja. Les deseamos un resto de semana saludable y muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos, pues un abrazo. La Ceja para mí pues estará siempre en el corazón.